En nuestro planeta existen realidades totalmente opuestas. Hay países donde la riqueza se mide en billones de dólares, con rascacielos, tecnología de última generación y lujos inimaginables. Pero, al mismo tiempo, existen otros lugares donde millones de personas luchan cada día contra la pobreza extrema, la falta de recursos y la inestabilidad. En este video vamos a recorrer los 10 países más pobres del mundo y después los 10 países más ricos para descubrir cómo es la vida en ambos extremos de la balanza. Te prometo que cuando llegues al final, tu visión del mundo cambiará por completo. ¿Sabías que en pleno siglo XXI aún existen países donde millones de personas sobreviven con menos de $2 al día? Aunque vivimos en un mundo globalizado, con avances tecnológicos y ciudades futuristas, la otra cara de la moneda son naciones que luchan día a día contra la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Hoy vamos a descubrir los 10 países más pobres del mundo, explorando su historia, cultura y también sus enormes desafíos. Pero ojo, no todo es negativo. Muchos de estos lugares esconden paisajes espectaculares, tradiciones únicas y pueblos que, pese a las dificultades, mantienen viva la esperanza. Prepárate porque este viaje no va a ser turístico, sino un recorrido realista y emocionante por los rincones del planeta donde la pobreza golpea más fuerte. 10ª República Democrática del Congo. La RD Congo es uno de los países más grandes de África y, paradójicamente, uno de los más ricos en recursos naturales, pero al mismo tiempo, uno de los más pobres en términos de desarrollo humano. Imagina un país que alberga enormes reservas de coltán, cobalto, diamantes y oro, pero donde la gran mayoría de su población vive en pobreza extrema. Con más de 100 millones de habitantes, gran parte de la población sobrevive con menos de $1,90 al día. La falta de infraestructuras, la corrupción y los conflictos armados que han marcado su historia reciente han impedido que la riqueza mineral se traduzca en bienestar social. Aún así, la República Democrática del Congo es un país con una cultura vibrante. La música congoleña, especialmente el soukous y la rumba congoleña, ha traspasado fronteras y es reconocida internacionalmente. Además, su selva tropical, la segunda más grande del mundo después del Amazonas, es uno de los pulmones verdes del planeta. La paradoja del Congo es brutal, un territorio con suficiente riqueza para ser una potencia mundial, pero atrapado en un ciclo de conflictos y pobreza que parece interminable. 9. Níger. Níger es otro gigante africano en extensión territorial, pero gran parte de su superficie es puro desierto del Sahara. Aquí, las temperaturas extremas y la escasez de agua hacen que la agricultura sea casi imposible en muchas zonas. Con más de 27 millones de habitantes, Níger es uno de los países con mayor crecimiento demográfico del planeta. Este rápido aumento de población choca con la falta de recursos, creando un cóctel explosivo de pobreza y falta de oportunidades. Un dato impactante: más del 80% de su población depende de la agricultura de subsistencia, muy vulnerable a las sequías. Y por si fuera poco, Níger enfrenta amenazas como el terrorismo yihadista en la región del Sahel. Pero no todo es negativo. Níger también es conocido por sus tradiciones culturales, como el Festival de Yerebol, una ceremonia en la que los hombres de la etnia Bodaabe compiten en belleza frente a las mujeres, pintándose el rostro y mostrando sus bailes más espectaculares. Es un país donde la vida es dura, pero la cultura sigue siendo un motor de identidad y resistencia. 8. Mozambique. Mozambique, ubicado en la costa sureste de África, combina paisajes paradisíacos con grandes desigualdades sociales. Su costa, bañada por el Océano Índico, es famosa por playas impresionantes y arrecifes de coral que podrían convertirlo en un destino turístico de lujo. Sin embargo, la realidad para la mayoría de sus 33 millones de habitantes es muy distinta. Mozambique ha sufrido una guerra civil devastadora, 1977 a 1992, ciclones y catástrofes naturales que han dejado a millones en la pobreza. Más del 60% de la población vive en zonas rurales, donde la falta de acceso a electricidad, agua potable y servicios médicos es la norma. La tasa de alfabetización sigue siendo baja
especialmente entre las mujeres. Aún así, Mozambique guarda un potencial enorme. Su música tradicional, el marraventa, y su gastronomía con influencias portuguesas y africanas son parte de un legado cultural riquísimo. Además, las reservas de gas natural descubiertas en el país podrían cambiar su futuro, si logran gestionarse bien. 7. Burundi. Burundi es un pequeño país africano enclavado en la región de los Grandes Lagos, pero con enormes desafíos. Su población, de más de 13 millones de personas, depende en gran medida de la agricultura, que representa alrededor del 90% del empleo. El problema es que las tierras son limitadas y la densidad de población es altísima, lo que genera conflictos por los recursos. Además, Burundi ha sufrido años de tensiones étnicas y conflictos políticos que han deteriorado la economía. Un dato curioso: pese a su pobreza, Burundi es conocido por su café y su té, considerados de gran calidad en los mercados internacionales. Y culturalmente, es un país con tradiciones muy marcadas, como los famosos tamborileros reales de Burundi, un espectáculo que ha impresionado en escenarios internacionales. El contraste es evidente: un país con una rica tradición cultural que lucha por salir adelante en medio de un contexto muy adverso. 6. República Centroafricana. La República Centroafricana es otro caso de paradoja africana, un país con diamantes, uranio y oro, pero cuya población vive en la pobreza más extrema. Con poco más de 5 millones de habitantes, se estima que alrededor del 70% vive por debajo del umbral de pobreza. A esto se suman décadas de conflictos armados, golpes de Estado y una inestabilidad política que parece no tener fin. Lo sorprendente es que, a pesar de esta situación, la República Centroafricana posee una biodiversidad única. Sus parques nacionales son refugio de especies como los elefantes del bosque y los gorilas de llanura. La esperanza del país podría estar en el turismo de naturaleza, aunque la inseguridad actual lo hace casi imposible. 5. Madagascar, la gran isla del Océano Índico, es mundialmente conocida por su biodiversidad única. El 90% de sus especies animales y vegetales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero más allá de su riqueza natural, la realidad económica es muy dura. Con más de 30 millones de habitantes, Madagascar enfrenta una pobreza crónica, agravada por ciclones y sequías frecuentes. Más del 75% de la población vive con menos de $2 al día. Además, la desnutrición infantil es un problema grave y la deforestación amenaza sus ecosistemas únicos. A pesar de todo, Madagascar mantiene una cultura fascinante, con raíces africanas y asiáticas. La música, la danza y las tradiciones orales siguen siendo parte fundamental de la vida en la isla. 4. Malawi. Malawi es conocido como el corazón cálido de África por la hospitalidad de su gente, pero económicamente es uno de los países más pobres del mundo. Con unos 20 millones de habitantes, gran parte de su economía depende de la agricultura, especialmente del tabaco, que es su principal producto de exportación. El problema es que el mercado mundial del tabaco está en declive, lo que deja al país en una situación muy vulnerable. El lago Malawi, uno de los más grandes del continente, es una joya natural impresionante y una fuente vital de alimento y agua para millones de personas. Sin embargo, la presión demográfica y la falta de oportunidades hacen que la pobreza sea generalizada. La paradoja de Malawi es clara: un país con un patrimonio natural y humano increíble, pero atrapado en limitaciones económicas estructurales. 3. Sierra Leona. Sierra Leona saltó a la fama mundial en los años 90 por la guerra civil y los tristemente célebres diamantes de sangre. A pesar de sus enormes recursos minerales, sigue siendo uno de los países más pobres. Con una población de alrededor de 8 millones, Sierra Leona enfrenta graves problemas de pobreza, pero también de salud pública. Fue uno de los epicentros de la epidemia de ébola en 2014. Hoy, el país lucha por reconstruirse, apostando por el turismo en sus hermosas playas del Atlántico y en su naturaleza exuberante. Culturalmente, Sierra Leona es muy rica, con una música vibrante y un pueblo que,
pese a las adversidades, muestra una resiliencia admirable. 2. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, independiente desde 2011, es también uno de los más pobres. Desde su nacimiento ha estado marcado por guerras internas y una inestabilidad política que ha frenado cualquier intento de desarrollo. Con unos 11 millones de habitantes, Sudán del Sur depende casi exclusivamente del petróleo, pero los conflictos y la corrupción han hecho que la riqueza no llegó a la población. Las infraestructuras son prácticamente inexistentes y millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Sin embargo, Sudán del Sur tiene un enorme potencial cultural, con más de 60 grupos étnicos diferentes, cada uno con sus propias lenguas y tradiciones. 1. Afganistán. Cerramos este recorrido en Afganistán, un país que ha estado en el centro de la atención mundial durante décadas. Con más de 40 millones de habitantes, Afganistán enfrenta enormes desafíos: pobreza, conflictos armados, inestabilidad política y la dificultad de acceso a servicios básicos. La retirada de las tropas internacionales en 2021 y el regreso de los talibanes al poder han agravado aún más la situación. La economía se desplomó, millones de personas cayeron en la pobreza extrema y la ayuda internacional es limitada. A pesar de todo, Afganistán posee una historia milenaria y un patrimonio cultural impresionante, desde la antigua ruta de la seda hasta monumentos como los Budas de Bamiyan, lamentablemente destruidos. Es un país de contrastes, montañas imponentes, desiertos y un pueblo que, pese a todo, sigue resistiendo. Y ahora vamos, con los 10 países más ricos del mundo. Cuando hablamos de riqueza, muchas veces pensamos en rascacielos, coches de lujo y ciudades futuristas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los países más ricos del planeta y por qué lo son? En este video vamos a recorrer el top 10 de las naciones más ricas del mundo, analizando no solo sus impresionantes cifras de Producto Interno Bruto, sino también sus industrias clave, sus curiosidades culturales y los secretos que los han llevado a estar en lo más alto. Prepárate, porque la lista no es solo números. Detrás de cada país hay historias de innovación, tradición y poder global. 10. Italia. Italia es mucho más que pasta, pizza y arte renacentista. Con un PIB que ronda los 2 billones de dólares, Italia es la tercera economía más grande de la eurozona, solo por detrás de Alemania y Francia. Lo que hace tan rica a Italia es su industria diversificada. La moda, el diseño y el lujo son insignias del país. Marcas como Gucci, Prada, Versace o Armani no solo visten a millones, sino que generan miles de millones de euros cada año. La industria automotriz también es clave. Ferrari, Lamborghini, Maserati y Fiat son símbolos italianos que circulan por todo el planeta. Y no olvidemos el turismo. Italia recibe más de 65 millones de visitantes al año, lo que representa un pilar económico fundamental. Pero Italia también tiene contrastes. Mientras el norte es altamente industrializado, el sur sigue enfrentando problemas de desempleo y menor desarrollo. Culturalmente, Italia es un tesoro viviente. Su legado artístico, arquitectónico y gastronómico convierte al país en una de las naciones más influyentes de la historia y en un motor económico gracias al turismo cultural. 9. Rusia, el país más grande del mundo en extensión, es también una de las potencias económicas más importantes, con un PIB que supera los 2 billones de dólares. Su riqueza proviene principalmente de los recursos naturales. Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural y petróleo, lo que le da un peso enorme en los mercados energéticos mundiales. Además, es un gran productor de metales como el níquel, el aluminio y el cobre. Pero Rusia no es solo petróleo. Su industria militar es una de las más avanzadas y exporta armamento a decenas de países. Moscú y San Petersburgo son centros financieros y culturales, donde conviven la tradición imperial y la modernidad. A pesar de las sanciones económicas y tensiones políticas, Rusia sigue teniendo un papel clave en la economía mundial, sobre todo por el control de recursos estratégicos que gran parte del mundo necesita. Un dato curioso:
El ferrocarril transiberiano, que conecta Moscú con Vladivostok, es una de las mayores obras de infraestructura del planeta y un símbolo del poderío ruso. 8. Canadá, con un PIB cercano a los 2,1 billones de dólares. Canadá es la segunda economía más grande de América, después de Estados Unidos. Su secreto, un enorme territorio rico en recursos naturales. Canadá es uno de los mayores exportadores de petróleo, gas, madera y minerales. Además, su industria agrícola y pesquera es crucial, con exportaciones a todo el planeta. Pero no solo de recursos vive Canadá. El país es líder en tecnología, inteligencia artificial y biotecnología, y ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal son centros de innovación reconocidos mundialmente. El sistema de salud pública canadiense, junto con su estabilidad política y altos niveles de calidad de vida, hacen que Canadá no solo sea rico en dinero, sino también en bienestar social. Culturalmente, Canadá es un mosaico multicultural, con influencias británicas y francesas, pero también con una gran diversidad de inmigrantes. Es un país que ha sabido crecer gracias a la diversidad y la apertura. 7. Francia, con un PIB superior a los 3 billones de dólares, es la segunda economía de la Unión Europea. Su riqueza proviene de múltiples sectores. La agricultura es el mayor productor agrícola de la UE, la industria automotriz y aeronáutica. Airbus es un gigante mundial y, por supuesto, el lujo y la moda. Pero el turismo es el rey. Francia es el país más visitado del mundo, con más de 90 millones de turistas al año. París, la Costa Azul, los castillos del Loira y los Alpes atraen a viajeros de todos los rincones. La gastronomía francesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es también un símbolo de su poder cultural. A pesar de las protestas sociales que suelen llenar titulares, Francia mantiene un lugar privilegiado como potencia económica y cultural. 6. Reino Unido. Con un PIB que ronda los 3,2 billones de dólares, sigue siendo una potencia a pesar del Brexit. Londres es uno de los centros financieros más importantes del mundo, rivalizando con Nueva York y Hong Kong. La City de Londres alberga bancos, aseguradoras y fondos de inversión que mueven billones cada día. El país también destaca en la industria creativa. Música, cine, moda y literatura británica se exportan globalmente. Universidades como Oxford y Cambridge generan conocimiento e innovación, atrayendo a estudiantes de todo el planeta. Además, el Reino Unido es pionero en energías renovables, especialmente en energía eólica marina. La riqueza del Reino Unido no es solo económica, sino también cultural. Desde Shakespeare hasta los Beatles, su legado ha dado forma al mundo moderno. 5. India. India es un caso impresionante. Con un PIB de más de 3,7 billones de dólares, se ha convertido en la quinta economía más grande del mundo. El motor económico indio está en su tecnología y servicios digitales. India es el centro mundial de la programación, la ingeniería de software y los servicios de atención remota. Empresas indias están detrás de muchas de las apps y servicios que usamos a diario. Además, India tiene un enorme mercado interno. Con más de 1.400 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo, lo que significa una fuerza laboral gigantesca y un consumo interno en constante crecimiento. La industria cinematográfica de Bollywood, sus avances en la carrera espacial y su creciente influencia política hacen de India un país clave en el siglo XXI. Eso sí, India también enfrenta enormes desafíos: desigualdad social, pobreza en ciertas regiones y problemas de contaminación. Aún así, es un ejemplo de cómo un país puede transformarse en potencia en pocas décadas. 4. Alemania. Alemania es la potencia económica de Europa, con un PIB de más de 4,5 billones de dólares. Su fuerza está en la industria. Alemania es líder mundial en automoción: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche; en maquinaria pesada, ingeniería y química. El famoso Made in Germany es sinónimo de calidad y precisión. Además, Alemania es un gigante exportador. Su balanza comercial positiva la convierte en uno de los motores del comercio mundial. El país también invierte fuertemente en energías renovables, ciencia e investigación. Y en cuanto a calidad de vida, ciudades como Múnich, Hamburgo
y Berlín están entre las más habitables del mundo. Históricamente, Alemania ha pasado de ser un país destruido tras la Segunda Guerra Mundial a convertirse en la cuarta economía mundial, lo que demuestra su capacidad de resiliencia e innovación. 3. Japón. Japón es la tercera economía mundial, con un PIB superior a los 4,7 billones de dólares. Es el país de la tecnología y la innovación. Sony, Toyota, Nintendo, Canon, Honda. La lista de empresas japonesas conocidas en todo el planeta es interminable. Japón es pionero en robótica, electrónica, automoción y videojuegos, pero también conserva tradiciones milenarias como el sumo, el kabuki o la ceremonia del té, que conviven con la modernidad de Tokio, una de las ciudades más futuristas del mundo. A pesar de su envejecimiento poblacional y los desastres naturales que ha enfrentado, Japón mantiene una capacidad de adaptación increíble. Su riqueza no es solo económica, sino también cultural, desde el anime hasta la gastronomía. El sushi es un fenómeno global. Japón es una potencia blanda con influencia mundial. 2. China. Con un PIB de más de 18 billones de dólares, es la segunda economía del mundo. En las últimas décadas, China pasó de ser un país agrícola a convertirse en la fábrica del mundo. Hoy lidera en sectores como la manufactura, la tecnología y las energías renovables. Ciudades como Shanghái, Pekín y Shenzhen son centros financieros y tecnológicos que rivalizan con las mayores urbes globales. Además, China está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, trenes de alta velocidad y exploración espacial. Su enorme mercado interno, con más de 1.400 millones de personas, la convierte en un gigante imparable. Sin embargo, enfrenta desafíos como la desigualdad entre el campo y la ciudad, la censura y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Un dato curioso: China es el país que más millonarios ha creado en la última década, y su influencia global crece con proyectos como la nueva ruta de la seda. En la cima del ranking está Estados Unidos, con un PIB que supera los 27 billones de dólares, lo que lo convierte en la economía más poderosa del planeta. Estados Unidos es el epicentro de la innovación y el consumo global. Silicon Valley es la cuna de gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft y Meta. Su industria financiera, centrada en Wall Street, mueve los mercados mundiales. Además, Estados Unidos es líder en cine, música, moda, deportes y cultura pop, lo que le otorga un poder cultural sin igual. La industria militar y de defensa también es colosal, representando un porcentaje enorme de su presupuesto, y su sistema de universidades, con Harvard, MIT y Stanford, es referencia global en innovación y conocimiento. Con una población de más de 330 millones, es un país diverso, lleno de contrastes y contradicciones, pero que sigue marcando el rumbo económico, tecnológico y cultural del mundo. Hemos viajado desde los países con menos recursos hasta los más poderosos y ricos del planeta. Dos caras de una misma moneda que nos recuerdan lo desigual que puede ser nuestro mundo, pero también lo sorprendente y diverso que es. Ahora dime en los comentarios, ¿qué te impactó más? ¿La realidad de los países más pobres o el poder de los más ricos? Gracias por acompañarme en este recorrido, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos las curiosidades más increíbles del mundo. Nos vemos en el próximo video.